Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Estamos contentos por estar en la casa del Señor una vez más. Listos para estudiar esta clase que pertenece al día de hoy. Gloria al Señor. Pues vamos a estar estudiando, hermanos, el primer viaje misionero de Pablo. Gloria al Señor. Cuando la iglesia los escogen a ellos dos por el Espíritu Santo que les da orden. Gloria al Señor para que ellos puedan, hermanos, llevar a cabo este viaje misionero. El primer viaje, un viaje tremendo. No fue tan fácil para ellos, pero con el poder del Espíritu Santo sí se puede. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a esta clase. Gloria al Señor. Que el Señor sea quien nos venga, hermanos, a dar la gracia para aprender, para poder nosotros realizar, hermanos, el trabajo que Dios ha encomendado a la iglesia. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar en tu casa bendita, oh Dios de gloria, dándote la honra y la gloria, Señor. Vamos, oh Dios de gloria, a dar inicio a esta clase. Padre Santo, bendiga a sus hijos, a sus hijas, oh Dios mío, que van a poder estar participando de esta clase, tanto aquí, Señor, presencial, como los que van a estar conectados, oh Dios de gloria. Bendígale, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que sea, oh Dios mío, de bendición esta clase para todos y cada uno de nosotros. Señor de gloria, a aquellas personas, oh Dios mío, que no pueden congregarse, Padre Celestial, bendígales, oh Dios mío, grandemente, donde ellos se encuentren, oh Dios de gloria. Haga, oh Dios mío, que su Espíritu Santo, Padre, les ministre y que puedan, oh Dios de gloria, también recibir la clase como todos nosotros aquí que podemos interactuar. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. La predicación del Evangelio a judíos y gentiles. Ahí entramos nosotros. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 13, versos 2 y 3. Luego pasamos al 26, 27, 28, 29, 30, 31 y así nos vamos. Gloria al Señor. Aleluya. Hechos capítulo 13, versículo 2. Aleluya. Amén, amén, hermano. Amén. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Verso 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se le leen todos los días de reposo. Mi hermano, qué interesante esto. Que se le leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados,
en él es justificado todo aquel que cree. Verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Wow. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Qué preciosa clase, hermanos. La verdad central nos dice: el perdón de los pecados y la vida eterna están disponibles para todo aquel que cree que en Jesucristo hay salvación. Aleluya. Versículo clave, Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Aleluya. Jesús encontró a sus guiadores, Jesús encomendó a sus guiadores la misión de alcanzar a todo ser humano con el mensaje de sacrificio. Después de ascender al cielo, continuó guiando a su pueblo en esta gran misión que les había delegado. Pablo y Bernabé fueron llamados a salir de Antioquía y emprender un viaje misionero para llevar el mensaje de Cristo a otros lugares. La iglesia fue llamada a enviarlos al ministerio. Gloria al Señor. Porque ellos, hermanos, el Espíritu Santo los escogió para ser enviados, para poder ir y llevar la palabra como Dios se los había encomendado, como el Señor Jesucristo les mandó y les dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Y les dijo, hermanos, en su mandato el Señor Jesucristo, antes de ascender, les dijo: vayan y sean testigos. Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Y esto, hermanos, se tenía que llevar a cabo. La iglesia primitiva lo estaba haciendo, y en el caso ya cuando Saulo de Tarso, el Señor lo convierte, porque él no se convirtió, Dios lo convirtió. Acuérdense que él iba persiguiendo a la iglesia a muerte, no quería nada, andaba defendiendo a Dios, persiguiendo a la iglesia primitiva. Qué tremendo, qué contradicción terrible. Pero en este tiempo ya Dios había convertido a Saulo y le había cambiado el nombre a Pablo. Entonces Pablo, ahora a través del Espíritu Santo, la iglesia en Antioquía ora, los unge y los mandan a la misión, que vayan a predicar. Hermanos, ese es el punto de la clase ahora. Punto principal: oración y ayuno. Imposición de manos. Es el punto principal de la clase. ¿Por qué? Porque sin eso, hermanos, ¿cómo se mueve la iglesia? Una iglesia que no ora, que no ayuna, que no lee la Biblia, no es iglesia. ¿O sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Es iglesia o no es iglesia? No. ¿Cómo puede ser una iglesia o cómo puede ser un cristiano, hermanos, fogoso, ardiente en el Señor, si no lee la Biblia, no ora ni ayuna? Y no se arrima a las vigilias tampoco. Difícil, muy difícil. Entonces, la iglesia primitiva se caracterizaba por eso, por el ayuno, por la oración, por las vigilias.
vigilias, por predicar la palabra. Siempre estaban activos en eso y Dios cada día iba añadiendo a los que habían de ser salvos. ¿A través de qué? Del mensaje de la palabra del Señor. Bueno, Pedro, Dígame. como hijos de Dios, si no leemos la palabra de Dios, estamos sin conocimiento de Dios. Sin alimento. A los hijos de Dios se nos recomienda porque Él dice, yo soy el pan de vida. Amén. Y el pan es esto, la palabra de Dios. Si nos olvidamos de la palabra de Dios, pues nos quedamos sin nada. Esqueléticos. Porque si no nos alimentamos, y si no comemos la comida natural del cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Se debilita y se va enflaqueciendo y al último el puro hueso. Se muere. Entonces, ¿qué pasa si no nos alimentamos de la palabra de Dios? ¿Ah? No pasa nada. Bueno, Pedro, dos cosas así para el hijo de Dios. La palabra de Dios, Jesucristo primero, y la oración. Amén. La oración. Amén. Primordial. Primordial, porque sin oración, hermanos, ¿cómo? Recuerda, el Señor Jesucristo siempre estaba orando. Siempre oraba, oraba y Él se apartaba en las noches, se apartaba, hermanos, a veces toda la noche. ¿Verdad? Cuando iba a escoger a sus discípulos, se apartó toda la noche. El día siguiente escogió a sus discípulos. ¿Para qué? Para prepararlos para la obra que les iba a encomendar posteriormente. Gloria al Señor. Dice así: en nuestro servicio a Dios es importante que nos movamos en su tiempo y bajo su dirección. El apóstol Pablo y sus compañeros escucharon a Dios y lo siguieron en su ministerio del Evangelio. Bernabé y Pablo, llamado también Saulo, había estado activos en el ministerio durante algún tiempo. Bernabé apareció por primera vez en Hechos 4 como un generoso benefactor. Más tarde presentó a Pablo a la iglesia de Jerusalén y viajó a Antioquía de Siria para fortalecer a los hermanos, ¿verdad?, que estaban allá. Gloria al Señor. Para fortalecer a los nuevos creyentes. Pablo experimentó una dramática conversión de perseguidor de cristianos a portavoz de Cristo. Luego testificó y debatió por él. A pesar del peligro de la persecución, ahora juntos en Antioquía, Bernabé y Pablo reconocerían el llamado de Dios para extender el mensaje del perdón de Cristo tanto a judíos como a gentiles. Acuérdense que el Señor llamó a Pablo para llevar el mensaje a los gentiles. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, porque es la apología que se va allí. Entonces la apología dice de que es defender la fe en quien creíste. Y Pablo, después de ser convertido, no había más otra cosa que creer en el Señor Jesucristo, y su testimonio lo iba dando por todas las regiones donde él estaba. Amén. Y algunas regiones ya lo conocían y ni querían ir ni escucharlo. No, hombre, si no tiene amarrado. Sí. No, ahora le llevaba la palabra de Dios. Amén. Le llevaba el Evangelio. Amén. Es ser un discípulo del Señor. Gloria a Dios. Y por eso Bernabé tuvo que llevarlo a Jerusalén. Porque ahí decía, no, ¿y cómo? La verdad no creemos que se haya convertido en tipo muy malo. Ese tipo es malvado. Y Bernabé fue, platicó con él, lo llevó a Jerusalén y lo presentó a los apóstoles. Les digo, no, sí, en verdad Dios lo respalda. Yo ya lo vi predicar,
yo ya traté con él, ya platiqué, el Espíritu Santo nos ministra cuando hablamos, así es que sí se ha convertido al Evangelio. Ahí, hermano, es la conversión de nosotros, de cada uno. De cada uno. Escuche el Evangelio, es conversión. Creer en el Señor, ya no más. Ahí es donde muchos hermanos patinamos cuando miramos hermanos que dicen que se han entregado a Cristo y siguen viviendo la misma vida. Siguen hablando igual, siguen portándose igual, siguen haciendo lo mismo y dicen ser cristianos. Y la gente que los mira, que de por sí no quieren nada con el Señor, los ven cómo actúan y dicen, bueno, ¿y este que no es cristiano ya? Pues? Se pregunta. Y entonces, hermanos, eso da mal testimonio a los demás. Y después dicen, no, pues si los cristianos son así, pero es que este no se ha convertido. Ese es el asunto, que no se ha convertido, porque el que se convierte tiene un cambio definitivamente. Amén. El Espíritu Santo entra en él y el cambio es, hermanos, rotundo, se ve. Y cuando platica con la persona, se siente el cambio. So, hablaba yo con un amigo que me dijo, le tengo una buena noticia. Le dije, a ver, dígame, ya se convirtió. Amén, me dijo el domingo, me entregué a Cristo, gloria a Dios. Amén. Y los posteriores días que lo miraba, pues yo lo miraba actuar igual y todo. Y hasta que lo llamé por ahí apartito y le digo, mira hermano, te voy a decir una cosa. Si ya te entregaste a Cristo, tu testimonio tiene que ser diferente. Tú ahora eres luz aquí entre toda la gente que no conoce a Cristo. Y entonces debes de empezar a comportarte como un hijo de Dios. Dice, no, si soy hijo de Dios, le digo, pues entonces el hablado, hágalo a un lado, y los dobles sentidos también, y así. Dímelo. Una cosa, cuando decimos entonces nos convertimos, hermano, podemos decir nos convertimos, pero es que no nos arrepentimos. No, primero viene el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y después la conversión a Cristo. Pero si una persona no se dice, yo puedo decir también, no, yo soy convertido, pero si no estoy arrepentido, es pura palabra. Pura palabrería, sí. Amén. Tremendo. Es tremendo porque, hermanos, el Evangelio es tan precioso que cuando uno le entrega su corazón a Cristo, Él lo cambia. Se arrepiente de sus pecados, Amén. Se entrega a Cristo, lo convierte. Amén. Y entonces es un arrepentido, convertido, y el fruto se nota, se ve. Gloria al Señor. Hechos 13, del 1 al 2, de 1 y 2, vamos a estarlo leyendo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya los había llamado. Miren, apártame a estos porque estos están siempre metidos en la obra. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y a mí por qué no me usa el Señor? ¿Verdad? ¿Y a mí por qué? Y a fulano, miren, fulano acaba de llegar a la iglesia y el Señor lo está usando. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando. Algo está pasando. ¿Ah? No se mete. Es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. El Señor mismo lo dijo. No todos ustedes son maestros. No todos son pastores. No. A cada quien le ha encomendado Dios. Cada quien tiene un propósito de Dios para hacerlo. A medio propósito de Dios, que es la voluntad de Dios, que barra la iglesia, la pide, todo eso allí, sí, es para la obra de Dios. Me da vocación para ir a predicar, algo, que todos los tenemos, hasta incluso, y esa es la palabra de Dios, como estabas comentando hace un ratito, hermano Pedro, de que sin palabras, con nuestro testimonio, damos
a conocer Se la van a palabra conocer. del Señor. Sí, es que eso así es. La gente lo ve inmediatamente. Pues los hermanos, siempre estaban ellos trabajando constante, ayunando, orando, predicando, y el Espíritu Santo les habla. Porque el Espíritu Santo habla, ¿no? Amén. Sabemos que es habla, Amén. a voz audible, Amén. habla, lo pone en el corazón. ¿Y qué digo? Apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo les he encomendado, a los que los he llamado. Háganmelos allá a un ladito porque ya van a empezar a ejercer su primer viaje misionero. Y mire, hermano, cuando el Espíritu Santo habla y el pueblo de Dios percibe la palabra del Espíritu Santo, entonces, hermano, se actúa de acuerdo a como el Espíritu Santo manda que se haga. Amén. El versículo 3 al 5, ¿qué nos dice? Tremendo. ¿Quién me lo lee? Entonces, estoy leyendo Reina Valera. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, Aleluya. descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Amén. Juan Marcos, ese era el que andaba de ayudante con ellos. Gloria al Señor. Mi hermano, cuando el Espíritu Santo hace las cosas, no hay margen de error. No hay. No. Ninguno. ¿Por qué? Porque hace las cosas bien. Y si nosotros obedecemos a lo que el Espíritu Santo manda, vamos a hacer bien las cosas también. Pero cuando nosotros nos la damos de rebelde poquito, hermano, ya estuvo. Ya estuvo. El Espíritu Santo no se va a poner a obligarlo a torcerle la mano. Libre albedrío. Si usted viene y se somete, se sujeta al Señor, le dice, Señor, aquí estoy, úsame, el Señor lo usa. Así, sencillo. El Señor lo usa. ¿Por qué? Porque se somete, se sujeta a la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestra ayuda, hermano, no hay para dónde hacerse. Si estamos nosotros siempre guiados por el Espíritu Santo. Dice, después de más, oiga esto, de más ayuno y oración, la iglesia de Antioquía estaba lista para enviar a Bernabé y a Saulo como apóstoles. Estaban siguiendo el ejemplo de Jesús, quien oró toda la noche antes de escoger a 12 discípulos para enviarlos como apóstoles. Los creyentes en Antioquía reconocieron la importancia de buscar la ayuda de Dios en todo sentido cuando se prepararon para enviar a 2 hombres en un viaje misionero. ¿Quiénes eran estos? Bernabé y Saulo, que le cambió el nombre el Señor a Pablo. Además del ayuno y la oración, la iglesia impuso las manos sobre Bernabé y Saulo. La imposición de manos para encomendar a una persona al ministerio se realizaba desde que Moisés comisionó a Josué. Mira, hermano, la importancia de la imposición de manos. Hay muchas iglesias que ya no usan eso. Ya, es más, en muchos lugares oran así, nomás por encimita. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. Y los nuevos profetas y esa gente ya nomás dan la orden. Ya no oran, ya, Padre, hazlo. Señor, hazlo. ¿Cómo? Terrible, terrible. Pero
la imposición de manos. Primero, la oración. Oración y ayuno. Y como leímos aquí, y después de más oración y ayuno. O sea, no es cosa de que, ok, ya oramos, ya ayunamos, ya estuvo, amén. Nos vamos. O a veces, hermanos, cuando llega el desánimo es peor. Ni se ora, ni se ayuna, ni se lee la Biblia. Y cuando se pretende decir que se ora, es superlativo, así nomás. Amén. En nombre de Jesús, gloria a Dios. Amén. Pero ni el que oró lo cree. ¿Cómo lo va a creer los demás? Entonces, la oración y el ayuno, hermanos, es fundamental para nosotros poder llevar la palabra de Dios como Dios manda que lo hagamos. Gloria al Señor. Hechos 13:4 declara que fueron enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inició su misión hablando de este llamado al corazón de cada uno. Además, confirmó ese llamado hablando al cuerpo reunido, quien respondió en obediencia a este mensaje, comisionándolos para el ministerio. En toda la serie de eventos, el Espíritu Santo obró en su pueblo y a través del corazón de los creyentes para enviar a Bernabé y a Saulo a su misión. Los acompañó Juan Marcos. El Espíritu Santo obra de esta manera todavía hoy, en los días de nosotros. Ahora, ¿por qué en los días de nosotros no se ve tanto ese mover, ese avivamiento? Debe de haber alguna causa, alguna razón. ¿Por qué no se mueve tanto ahora? A veces el Espíritu Santo lo busca, pero no obedecemos. Sí. No, eso se le llama incredulidad, por no creer, Por no creer. por no estar santificados, entregados al Señor, que no es fácil, no es fácil. Es una guerra, es una batalla que tenemos en nosotros. Ahí está, es una pero el Espíritu Santo y el Señor dijo no. Dijo el Señor Jesucristo, en el mundo vas a tener aflicciones, vas a tener obstáculos y todo eso. Pero confiad en mí, dijo el Señor, confiad en mí. Yo he vencido. Y si estamos con Cristo, somos vencedores. Más que vencedores. Por medio de la fe, dijo el apóstol. Amén. Es que, hermanos, ese es un obstáculo terrible por el que el Espíritu Santo no se mueve libremente en las iglesias. Hermano, ¿qué hubiera pasado cuando dijo, apártame a Bernabé y a Saulo? Si no hubieran obedecido. El Espíritu Santo hubiera obrado de otra manera. Sí. Lo hubiera hecho de otra manera, porque el Evangelio tenía que llevarse. Amén. ¿Verdad? Una de las cosas ahí, cuando el Señor Jesucristo habló, entonces te le dijo, hey, tú, entonces sígame. Ok, sígame. Era seguidor de Jesucristo. Pero después, el discípulo ya no era seguidor, sino que era un servidor. Amén. Ahí. Y estos, el Señor los eligió para servirle. El mismo Señor le dijo, ven y ora por Saulo, porque instrumento útil me es. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo transformó. Amén. Transformado en un hijo de Dios. En otra ocasión, le dijo Dios a Saulo, no pases por Macedonia, ¿no? No pase. Sí, No, porque no pasó, porque obedeció. es que el Espíritu Santo lo guió. Y entonces, y sabía que en Macedonia no era el tiempo, porque Dios es de tiempo y sabe las necesidades donde está. Entonces él dice, no, déjalos allí, después vas a regresar. Entonces sí, ya en visión le dice, ve porque te necesitamos. ¿Verdad? Pero, hermanos, el mover del Espíritu Santo en la iglesia es fundamental. Amén. Yo te hago una pregunta, hermano. Diga.
¿Qué pasa cuando una persona le hablan de la palabra de Dios y le dicen que el Señor tiene un ministerio para esa persona? Y después le dicen que el ministerio es de que vayan a evangelizar a otras partes, ¿verdad? Pero la persona no quiere, no va. Pero esta persona apenas está conociendo los caminos del Señor. ¿Qué pasa con esa persona? Porque no va. Bueno, hay una cosa, hermana. Cuando es del Espíritu, el Espíritu le da convicción a la persona. En este caso, en el caso de Bernabé y Pablo, el Espíritu le dio convicción a ellos, le dio convicción a la iglesia para que la iglesia orara por ellos y estaban en mutuo acuerdo. Ahora, hay dos cosas que pueden suceder en un caso de un recién convertido: la duda o el no conocimiento de la palabra. Ahora, el Espíritu Santo tiene que darle convicción al que le habla. Si es una profecía del Señor, si es una profecía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere que esta persona vaya, el mismo Espíritu hace la obra. El mismo Espíritu le da el querer como el hacer. Cuando ya el que lleva la palabra de profecía le dice el Espíritu o dice el Señor que esto hagas, el mismo Señor le da la convicción para que lo haga. Gracias, hermano, porque esa persona era yo. No es que yo no hubiera creído, porque yo desde el momento que entregué mi vida al Señor, yo creí al Señor. Pero yo no estaba con el conocimiento de que ahora, gracias a Dios, poquito estoy entendiendo la palabra del Señor. Pero cuando en ese tiempo a mí me hablaron, me dijeron todas esas cosas, yo me quedé... ¿Qué? ¿Verdad? No, entonces dije, si no voy, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué voy a hacer? ¿Voy o no voy? Pero yo me quedé, dije, pues yo no entiendo, ¿cómo voy a ir si yo no estoy preparada? Yo no sé, no tengo conocimiento. Dejé eso, se pasó el tiempo. Muchos tiempos después, otra persona me dijo que me invitaba para misionero, para que fuera a misionar, porque que había mucha necesidad. Y yo le dije, no. Yo dije, no. Hermano Pedro, así, oyendo el comentario de la hermana, es que no es lo que la persona dice. Usted es misionero, usted va a ser un gran predicador, usted esto es así. Entonces, no. Entonces, la mejor manera de hacerlo es, Dios tiene un propósito para usted. Amén. A través del Espíritu Santo. Amén. El Señor se encarga de hacer. Si es misionera, va a ser misionero, misionera. Si va a ser el pastor, va a ser pastor, va a ser maestro, profeta, apóstol. El Señor lo va a hacer. El Señor tiene la decisión. Pero no decirle, tú vas a hacer, o vos vas a hacer esto. No, eso es el propósito de Dios en la vida de la persona. Exactamente, ahí es el llamado. Porque es cuando esa parte de Dios uno siente el gusto, el que le da a uno cuando siente el llamado que Dios lo tiene para uno. Pero cuando no es el llamado de Dios, a uno no siente eso. Dice pues... Al que vengan y le digan, diga sí. No, que digan amén, amén. Sí, no, y hay una de las cosas, cuando Dios te llama el propósito, da lo adecuado, da el equipo. Lo todo. Fortalece, le da todo. Es que Él pone todo. Digamos así. Y da el tiempo, porque es a tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque Él no nos va a aventar el ruedo así nomás. Prepararnos primero. No se va a morir. Mira el Señor Jesucristo, 3 años y medio. Sí. Y mirando y hablándoles y mirando y enseñándoles y todo. Cuando el Señor Jesucristo fue levantado ante sus ojos, ellos estaban listos.
Y encima de eso, que estaban listos, preparados por el Señor Jesucristo, les dijo, váyanse a Jerusalén, quédense ahí, hasta que sean revestidos Amén. del Espíritu Santo. Gloria a O Dios. sea que no solo lo preparó Él en su caminar, sino que les dio el poder, Aleluya. los empoderó. Y ese empoderar no es como el que anda predicando últimamente. Empodérate. ¿Para qué? Para sacarle la feria nomás. Es todo. Ese empoderamiento del Espíritu Santo era la unción para que pudieran llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Amén. Y con ese poder es que Pablo y Bernabé se enfrentaron, hermanos, a aquellos judíos rebeldes. Aquellos judíos, hermanos, que se les leía cada sábado la ley de Moisés y los profetas. Cada sábado se les estaba leyendo. Y cuando llega, hermanos, ahorita vamos a pasar a eso, cuando llega Pablo y les predica, empieza desde allá, desde Moisés y los profetas, y llegan los reyes, los jueces, los reyes, y de ahí se brinca el Señor Jesucristo. Y les dice, todo viene en línea. Tremendo, hermanos. Todo viene en línea. Y aún así había judíos rebeldes que decían, Ay, todavía sí, amén. Gracias, brother, por corregirme. ¡Ay! Hermano, una vez allá en Campal, hermano, el pastor me llegó a la oficina, me dijo, mire, a usted lo escogí para que acompañe a la hermana Marta Timpeso cada primer lunes del mes. Ella es una misionera. Ajá. Y ese día llegó la hermana Marta y me presentó y me dio la dirección. Para decirle que el primer día que yo fui, dije, aquí ya no vuelvo. Ya no. Aquí ya no vuelvo. El otro día que teníamos que decir, ¿voy o no voy? Y hubo una voz terrible que me dijo, yo fui el que te mandé. No sé. mira, qué bueno, hermano, eso así. Sí. Porque nosotros podemos tomar eclesiásticamente, el líder, lo que sea, ok, podemos tomar digamos, opiniones, opciones, o hasta muchas veces lugares. Pero hay una de las cosas así, ya consultó con el Señor. Ahí está. ¿Ya lo consultó? ¿O Fue el nada Señor más que habló. fue porque usted quiso o puede hacerlo? ¿No? Que la llave es, primero, consulta con el Señor. Él, si tenemos el respaldo del Señor, vámonos. Vámonos, porque Que no va a importa, con fracasar. zapatos y sin zapatos. Sí, Amén. amén. Aleluya. No va a fracasar, porque es el Señor. Ahí está el llamado. Cuando el Señor le hace el llamado, Él lo respalda. Pero cuando no hay llamado, hermanos, ¿cuánta gente se ha metido a evangelistas sin llamado? No. Van y predican y los agarran a tomatazos allá en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no hay respaldo. En cambio, con Bernabé y Saulo, hermanos, donde llegaban, predicaban y el Señor los respaldaba. Amén. Los respaldaba. ¿Por qué? Porque el fundamento principal, Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor, el Evangelio de la salvación. ¿Para qué? Para que todos pudieran echar mano de lo que el Señor ofreció a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Sí, amén. Que todos pudieran echar mano. ¿Verdad? Una vez, hermano, había en el instituto un estudio, pero no solo estudios de maestros y de todo, ¿no? Ahí está mi hermana Mari que fuimos. No sé, porque a mí me encantaba la escuela dominical. ¿No? Gloria a Dios. Entonces, ellos, hermano, vamos a la escuela dominical. Y los equivocamos porque fuimos a misiones. Y le digo, vámonos, le digo, no, dijo mi hermana Mari, venimos aquí, y fue una clase tan bonita, una estación tan bonita, Gloria a Dios. que mi hermana María no me dijo mentir. Y me gocé ese día, hermano, porque Dios escoge, como dijo a Jeremías, que tiene al hijo que tuvo hermana, ¿no? Lo escogió de repente y fue misionero porque no lo querían tener. Fíjese, es que Dios tiene su plan para cada uno. A cada y quien, hermano, Dios le da en lo que Él quiere que trabaje.
Amén. como Él quiere que obre. Yo, hermanos, he oído testimonios de muchos hermanos que han ido para un lado y el Señor les dice, ve para allá. Y hacen caso, hermano, a la voz del Señor. Y van para allá y cuando van pasando, el Señor les dice a este. Ahí. Y hacen caso, hermano. Y esto resulta en una bendición tremenda. Amén. No me deja mentir usted, ¿verdad? ¿De qué es la bendición de Dios? Gloria a Dios. Sea, mencioné antes, geográficamente, o lo que sea, a donde va. Vaya. ¿No? Señor lo dirige. Ahí va. Jonás, vete para allá. No, yo voy por Yo otro me lado. voy para donde yo quiera. Y ni voy a ir, que ya te conozco. Ya te conozco, le digo al Señor. Error. Y ya cuando estaba en el vientre del pez, entonces sí. Yo me imagino que Jonás entonces ya no solo pedía que lo perdonaran, sino que salir por donde entró. No, Tremendo. y yo digo, qué bueno que gracias a Dios, porque los peces no lo mascó. Si lo masca, no el Señor. Imagínense la orden divina, no leyes el liquidito ese que devora todo. Pero es que, hermanos, Dios tiene todo bajo control. Amén. Y en el caso, hermanos, de nuestro estudio de ahora de Bernabé y Saulo, Dios, hermanos, los iba guiando y los iba llevando por donde Él quería y los iba respaldando, porque Dios sabía a lo que se iban a enfrentar. Miren, hermanos, el versículo 26 al 41, por favor. Alguien que tiene buena letra y buena lectura. Casi oí que todos dijeron, pues ya lo hicimos. Yo no tanto, pero ahí, del 26, ¿verdad? Del 26, el 13, Ajá. 26 al 41. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Amén. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito Gloria a Dios. también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Amén. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Gloria a Dios. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia
perdón de pecados. Aleluya. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Wow. Qué tremendo, hermanos. Mire, la obra del Señor. Dice, yo hago obras en estos días que si se la cuentan van a decir, nah, eso no puede ser. Y era lo que decían, hermano. De primero cuando resucitó el Señor decían, ay, ¿cómo va a resucitar? Especialmente los que no creían en la resurrección. Decían, los muertos no resucitan. Y se aferraban a eso, a que no resucitaban los muertos, pero el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Gloria al Señor. Pablo hizo una poderosa declaración en Hechos 13:26 cuando se dirigió a judíos y a gentiles como objeto de la salvación de Dios. Más tarde Pablo escribiría extensivamente acerca de cómo la gracia de Dios se extendió a los gentiles, llevándolos a su familia del pacto. Alguien léame Efesios 2, 11 y 13. 11, 12 y 13. Efesios 2, 11, 12 y 13. Vamos a leer esta cita, hermanos, que es muy importante para que nosotros veamos cómo el Señor levantó a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. El hombre que no se avergonzaba del evangelio. Gloria al Señor. Efesios 2, 11, 12 y 13. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, pero por la llamada circuncisión hecha por mano de la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Amén. Mire qué tremendo. No había chance. Para el gentil, cero. No había ninguna oportunidad. La salvación para todos los que creen viene a través de la obra de Jesucristo. A pesar de su inocencia, fue crucificado y puesto en una tumba. Estos eventos no sorprendieron a Dios y cumplieron la profecía. Tenía que ser así. Para mayor cumplimiento de la profecía, Dios resucitó a Jesús de los muertos. Este hecho fue atestiguado por muchas personas, por los 12 discípulos, por 500 seguidores a la vez y por el mismo Pablo. La resurrección confirmó que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. El profeta Isaías escribió que Dios le daría a Cristo las bendiciones que había prometido al rey David. Una de estas promesas fue la certeza de que el Santo de Dios no vería la corrupción en la tumba. Aunque David fue el autor humano del Salmo 16, el Espíritu Santo lo inspiró a mirar hacia el futuro, unos 1000 años hasta la muerte y resurrección de Jesús. David sirvió a Dios como rey de Israel, luego murió y su cuerpo se descompuso de forma natural. Jesús sirvió a su Padre al morir por la raza humana y fue librado de la muerte y la corrupción por el poder de Dios. Jesucristo, por su muerte y resurrección, hizo posible el perdón de todos los pecados. La audiencia
de la sinagoga debería haber estado preparada para estas buenas nuevas, ya que tenían conocimiento de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. La ley exponía el pecado humano. Los salmos y los profetas señalaban hacia aquel que liberaría del castigo del pecado a todos los que creen. Pablo termina su sermón advirtiéndoles que no reciban esta buena noticia con incredulidad, sino con fe. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? No. Y aquí, hermano, el versículo 13. El versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, qué precioso privilegio. Si esto usted no lo hace saltar de la silla, hermano, no sé qué lo va a hacer saltar de la silla. Amén. El privilegio de ser hechos. O sea, no éramos nada. No. Pero el privilegio de ser hechos, hermanos, simplemente eso nos tiene que traer a nosotros un regocijo. Hermanos, Gozo, alegría. por lo menos poner una carita sonriente, hermano, mínimo, poner la carita feliz. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no teníamos derecho, no teníamos parte, no teníamos acceso, nada. Condenado. Pero en Cristo Jesús, hermanos, entonces tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios y participar, hermanos, de esta bendición. Sabemos que el camino, hermanos, no es fácil. No es todo el tiempo camino de rosas y ahí va contento y oliendo la rosa, no. Hay ratitos que se pone serio el asunto. Pero con el Señor, hermano, con el Señor, no dice, cuando estáis en tribulación, gozaos. Mira, qué controversia, tribulación, Gózate. problema, todo eso, y gozo Amén. del Hijo de Dios. El Hijo de Dios. En Él es. ¿Y quién es el que le da esa cualidad? ¿Quién es el que le da esa bendición? Dios. A través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Imagínense cuando los latigueaban y los apedreaban y le hacían de todo. Aleluya. Salían contentos y gozosos por haber sido vituperados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Ah? El que no tiene el poder del Espíritu Santo, no, pues ese sale llorando, quejándose. No, y, me duele una uña y al doctor. no, y aparte de eso, hermanos, no lo miró bien y ya no viene a la iglesia. Terrible, terrible. No, es que saludé a la hermana y me dio la mano de lado. ¿Y qué quería? Que se postrara ante usted y que le dijera Reverencia, No, gócese y alégrese. Amén. Si la saludó, aunque sea de lado, gloria a Dios que me saludó. Si no me saludó, amén, mañana me saluda. Sí, ¿Ah? y aunque, hermano, y aunque el saludo y todo eso ahí, ok, Dios te está probando a ver si le crees y si le eres fiel. Hermano, con una miradita te vayas a... No. Se te balagó. No. ¿Ah? Y peor si le dicen así como me pasó a mí, mi hermano, esa experiencia a mí me fortaleció. Me ayudó como no tiene idea. Tenía 3 días de haber aceptado. Cuando el hermano ya se los he testificado que me dice, ¿cómo está, brother? Le dije, aquí, hermano, le digo, creciendo, ¿verdad? Porque pues yo estaba devorando la Biblia, me la quería terminar en un ratito. Y le digo, aquí, hermano, creciendo, le digo yo, juntamente con el trigo, me dijo. A ver, hermano, pues, ¿cómo? Y un hombre que ya tenía casi desde su niñez en el Evangelio. Y así me dijo, juntamente con el trigo. Derechito al altar, hermano, a orar. Ya no hablé nada, no dije nada, derechito al altar. Eso a mí me sirvió, hermanos, para buscar del Señor más. Y seguir
buscando del Señor para, hermanos, no ser vano, sino tener peso. Y el apóstol Pablo era lo que les enseñaba a la iglesia, a los que creían, los ministraba y les enseñaba para que ellos, hermanos, agarraran peso. Y el que tiene peso de gloria, hermano, no está fácil que lo mueva. El que tiene la unción del Espíritu Santo no lo mueve tan fácil las cosas. Sí, el apóstol Pablo, hermano Pedro, él casi en todas sus cartas que dice él y hace uso de esta palabra, dice, están firmes. Firmes. Amén. Casi en todas. Firmes. Firmes. Y en Corintios dice constantes. Creciendo. Crezcan. Y mire, hermano, el apóstol tuvo una experiencia tan tremenda en Antioquía de Pidicia. Esta es Antioquía de Pidicia. No de Filipos. Esta es Antioquía de Pidicia. Tuvo una experiencia el hombre tan así de frente que como la multitud escuchaba y atendían al llamado, se entregaban a Cristo, judíos y griegos. Entonces, hermano, cuando terminó ese día de reposo que les hablaron de la palabra de Dios, ellos les rogaban, por favor, no se vayan a ir, el sábado vengan otra vez y háblennos de la palabra. Queremos oír de la palabra, porque esto está precioso, esto está lindo. Y hermanos, el siguiente sábado, ahí estaban y dice literalmente que casi toda la ciudad se reunió para escucharlos. O sea, se regó la voz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los estaba respaldando, haciendo señales y prodigios. ¿Qué es un prodigio? Algo que nunca se ha visto. Ese es un prodigio. ¿Qué son señales? Lo que ocurre en el pueblo. Y había muchas señales y prodigios. Entonces, vino toda la ciudad casi, y los judíos incrédulos se enojaron y se pusieron celosos los muchachos. ¿Por qué? Porque están metiéndose por la ley de Moisés, los salmos, los profetas, y nos viene a meter a Cristo. Y eso no lo podemos aceptar. Y empiezan, hermanos, a contender. A contender. A manera, hermanos, que a mucha gente la hicieron desistir. Gente que no se había fundamentado, le hicieron desistir. Y empezaron a confundir también a los griegos. Y había muchos griegos que no creyeron y estos empezaron también a hacer la tribulca. A manera, hermanos, de que ellos tuvieron que salir de ahí. Se fueron. No se fueron huyendo. No era cobardía. Porque ya lo habían demostrado que estaban ahí predicando la palabra. Aunque lo refutaban, ellos estaban enseñándoles y diciéndoles lo que Dios había prometido. Las promesas fieles a David. Los gentiles, dice la palabra del Señor en el 13, hermano, en el 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. O sea, hermanos, cuando el Señor lo va guiando, cuando el Espíritu Santo, hermanos, lo tiene inundado, se goza. No importa la circunstancia que venga, se goza. ¿Por qué?
porque no es usted, es el Espíritu Santo en usted. Así es que, hermanos, y como el Señor Jesucristo dijo, si llegan a una casa y no lo reciban, sacúdanse a sus pies del polvo, hay que le quede su polvito malvado, ya me voy. O si es la ciudad, igual haga, sacúdanse el polvo de los pies y váyanse. Es lo que los apóstoles hicieron, es lo que el apóstol Pablo y Bernabé hicieron, sacudieron el polvo de sus pies y se fueron. Y en Iconio, hermanos, allá lo recibieron, allá estaban predicando la palabra, y seguían ellos siempre fervientes, gozosos de servirle al Señor. Después, hermanos, ¿qué pasó? En Listra los apedrearon. A Pablo lo apedrearon, ahí lo dejaron tirado. Pero cuando se alivianó, gloria a Dios, digno ¿de qué? De ser apedreado por Cristo Jesús, por amor al Evangelio. Gócense cuando sean vituperados. Alégrense cuando los persigan. Denle gloria a Dios cuando estén en diversas pruebas. Qué fácil es eso, hermanos. Darle gloria a Dios cuando está uno en diversas pruebas. Es tremendo. Casi imposible. Pero, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y cuando dice todo, hermanos, está incluyendo hasta lo último. Es que allí en Iconio, hermano Pedro, hubo un milagro. Tremendo. Tremendo. Amén. Y saltó como el Señor Jesucristo lo hacía. Y a eso, y a los judíos, no les gustó eso. No. Seguramente por negocio o algo que tenían ahí. Pero allí fue que los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo y arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Tremendo. Tremendo. Y hermanos, es que el que está en el Señor se goza, se alegra. ¿Por qué? Porque eso es para él una victoria. Una victoria más. Porque, hermanos, él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y ahí vamos. Siempre siguiendo adelante. Y otra vez me volvió a pasar lo mismo. Se me acabó el tiempo. Y estamos, hermanos, agarrando vuelo apenas. Gloria al Señor. Pero, hermanos, sigan estudiando las clases, que están preciosas. Ahora, vamos a dar un incentivo al que conteste la pregunta que le voy a hacer. Creo que todos leyeron la Biblia, ¿verdad? Todos leyeron la clase y leyeron las lecturas bíblicas diarias, las devocionales. Para no cansarlos mucho, ¿cuál fue la primera lectura? La del lunes. Se gana un premio. A ver, dígamela. Pues ya, por lo menos ya se sabe el tema, el título. Josué. Es que Josué, hermano, los puso entre la espada y la pared al pueblo. Decídanse. Una cosa les voy a decir. Si quieren adorar a los ídolos, los que adoraron sus padres al otro lado del río, si quieren adorar a los ídolos aquí donde estamos, ahí verán ustedes. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todo el pueblo dijo, nosotros también. Miren qué tremendo, hermanos. Tuvieron que tomar una decisión. Y es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Ahora se las aplico a la escuela dominical.
Decídase, hermano, a leerla. Decídase a estudiarla. Porque, hermanos, es bonito, es precioso cuando el maestro empieza a hablar y usted ya está lista con la respuesta, ya está listo con la aportación para la escuela dominical. Es precioso. Se lo voy a dar el regalo. Mientras él se lo da, le voy a decir, hermano, cuando el hermano Pedro vino de allá del Salvador, llegó a mi casa. Y entonces él traía su musiquita, traía su costumbre de allá. Y cuando él estaba en la casa, yo le dije, Pedro, aquí nada de eso. Aquí alabanzas al Señor, palabra de Dios. Y escuchó, entendí, porque allí estaba. Aleluya. Hermanos, ese testimonio es tremendo porque el dicho coyote me había llevado a mí allá al monte. Y ahí fue mi hermano a traerme. Y yo, hermanos, pues venía de allá de Guadalajara, usted sabe, con todo el rigor del mundo. Le traía mi musiquita, yo según muy romántica, ¿no? El mentado Emanuel y los terrícolas en México, según yo. Y hermanos, cuando me subí al carro, yo le dije al hermano que traía una música bien padre. Y me dijo, ¿de cuál es? Y ya le dije, ¿de cuál? Y me dice, oh, debe estar bonita. Me dice, pero escucha esto. Y le picó a los casetitos que habían antes, así cuadradones. 8-track le llamaban. Ya le puso la música, hermanos, y empieza a sonar la gran tribulación. Hermanos, ¿para qué quise más? Yo no soy de los que andan llorando por cualquier cosa. No lloro. De las únicas veces que yo he llorado es delante de la presencia del Señor, se lo digo con todo mi corazón. Murió mi padre, yo no pude llorar, mi madre tampoco. Pero delante del Señor es la única vez que he llorado. Y cuando este varón puso ese canto, hermano, mis lágrimas empezaron a salir automáticamente. Y el Señor empezó a tratar con mi vida de una manera tan preciosa, hermanos, que el día siguiente levanté mi mano en la iglesia y le dije, Señor, te entrego mi vida. Porque Dios, hermanos, es fiel. Amén. Y Él es bueno con nosotros, gloria al Señor. Y si la recomendación de mi hermano fue aquí música de esa, no hay, no existe. Así es que por lo tanto, a la basura, no más. Y gloria al Señor, porque Dios lo usó a Él para que yo pudiera tener esa experiencia con el Señor. Y el Señor bendijo mi vida de una manera muy especial. Así es que, hermanos, vamos a dar por terminada la clase. Vamos a orar. Hermano, por favor, diríjanos en la oración. Aleluya. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Por la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo en nuestros medios. Gracias, Señor, por nuestro hermano Pedro. Adoramos tu nombre, El tiempo Jesús. que él dedica, Señor, para preparar esta lección. Bendecimos. Para que nosotros seamos edificados, Señor. Sí, Señor. Permítanos, Eterno, que la Espíritu palabra que Santo hemos de Dios. escuchado en esta mañana dé fruto en nuestras vidas, Señor. Que Amén. hemos recordado cosas importantes para nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios. Para que venga un despertamiento en nuestras vidas, Señor, y busquemos siempre la gracia tuya, Señor, la guianza divina de tu Espíritu Santo y tu unción, Señor, que necesitamos Bendito sea urgentemente tu en nombre, estos tiempos Dios. difíciles. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y Aleluya, para siempre, Señor Señor. Jesús. A ti te damos la honra, la gloria, la alabanza, Señor. Gracias, Yo sé gracias. que tú tienes cosas más maravillosas en Gracias, esta Señor. mañana para nosotros, Señor. Y pedimos que tu Espíritu se continúe moviendo, Señor, Bendito es tu nuestras nombre, vidas, oh Dios. ministrando conforme a la necesidad de cada uno de Ministra nosotros. tu Te damos pueblo, honra, Señor de gloria. te damos gloria, Señor, y te pedimos, Ministra Padre tu eterno, pueblo, Señor por nuestro hermano Rubén en esta mañana. Gracias, oh Dios. Por nuestra hermana Rosemary, Señor, que la Gracias, miramos Señor ahora aquí. Jesús. Aleluya. Pedimos que tu mano de misericordia, En el tu mano de nombre de poder sea Jesús. con ellos, Señor. Te damos Gracias, el control de Señor. nuestra vida y del resto de este servicio, Padre, para tu honra Gracias, y para tu gloria, gracias. en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vamos a recoger la ofrenda, hermanos, Gloria a Dios. esta mañana. Aleluya.